Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. No sé si a usted le gusta ir al cine o le gusta ver películas. A mí me encanta ver películas, pero me encantan las películas que son de hechos verdaderos. Esas películas que dicen basadas en hechos verdaderos, esas son las películas que a mí me gustan. Y esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a contar una historia que es más que verdadera, porque se encuentra en la palabra de Dios. Y vamos a hablar sobre este hombre, Nehemías. Algunos de ustedes me imagino que ya han escuchado predicaciones acerca de Nehemías. Yo cuando era joven estudié mucho de Nehemías y ahora que estaba preparando este tiempo con ustedes, vinieron a mi memoria muchas cosas. Porque la palabra de Dios también nos enseña cada día. Ahora abrimos un pasaje de la palabra de Dios, mañana lo volvemos a abrir y la lección va a ser diferente a la que escuchamos el día de ayer. Así que vamos a ver un poquito de Nehemías. Nehemías fue un hombre de oración, pero al mismo tiempo fue un hombre de acción. El libro de Nehemías y el libro de Esdras son dos libros que van paralelos. De hecho, que se cree que los dos libros se escribieron juntos, pero en los manuscritos y en lo que se estudia, hubieron escritores que los separaron. Y tenemos el libro de Esdras y tenemos el libro de Nehemías. Los dos libros tratan del regreso del pueblo de Dios, de los judíos, tratan del regreso. Si ustedes recuerdan, el pueblo se había desobedecido y había sido enviado por 70 años a la cautividad. Y en esos dos libros de Esdras y Nehemías podemos ver cómo el Señor despierta el espíritu de todas estas personas y están regresando a Jerusalén. El libro de Esdras trata de la reconstrucción del templo. El primer grupo que vinieron, el trabajo fue construir el templo. Y el libro de Nehemías, que fue un segundo grupo, trata de reconstruir los muros de la ciudad. Así como vimos en el video, los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas y Dios escoge a Nehemías para que haga ese trabajo. Ahora, ¿qué sabemos de Nehemías? El libro de Nehemías es el último libro de la historia del Viejo Testamento. Es el último libro de la historia. Esdras fue un sacerdote. Nehemías y Esdras era un hombre adulto. Nehemías era un hombre joven y era un hombre laico, no religioso. Había sido uno de los tantos jóvenes que los habían preparado para trabajar con el rey, Nehemías tenía un trabajo muy importante. Nehemías era el copero del rey. Ser copero del rey era un trabajo muy bueno en aquel tiempo. Nehemías, su principal función era probar el vino del rey. Cuando el rey estaba comiendo y le servían su vino, Nehemías tenía que probarlo. Y si el vino estaba con algún veneno porque querían tal vez matar al rey, pues Nehemías podía morir. Así que era un trabajo muy peligroso. Pero aparte de eso, de servir, Nehemías era un hombre de mucha confianza para el rey
y también en muchas ocasiones Nehemías servía de consejero para el rey. Ahora, vamos a ver rápidamente la historia de Nehemías. Yo quiero en esta tarde, con la ayuda del Señor, mencionar algunas 4 cosas importantes en la vida de Nehemías. Vamos a orar. Señor, gracias porque ahora podemos abrir tu palabra, Señor. Y queremos, nuestro buen Dios, que nos guíe, Señor. Que sea tu palabra la que nos hable en esta tarde, Señor. Por favor, mi buen Dios, ayúdame a mí, Señor, a transmitirla correctamente, oh Dios. Y que estos principios que vamos a encontrar, oh Dios, nos ayuden, Señor, para el resto de nuestras vidas aquí en la tierra, Padre. Gracias por Nehemías, porque vamos a aprender de él, Señor, cualidades como que fue un hombre fuerte en la oración y un hombre de acción. Gracias porque tú lo escogiste, Señor, para esa gran misión de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miremos qué pasó. Nehemías un día está en el palacio del rey y de repente mira venir a su hermano y unos hombres con su hermano. Entonces Nehemías los encuentra y les pregunta, ¿cómo está todo por Jerusalén? Entonces vinieron ellos y le dijeron, la ciudad está en completa miseria. Los muros están derribados. Fíjese lo que dice. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananía, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Imagínese qué noticia la que encuentra Nehemías. Visualice usted en su mente y ya con el video más o menos tenemos una idea. Nehemías pudo haber decirles, cuánto lo siento. Me da mucha tristeza que esté pasando eso en la ciudad. Voy a orar por ustedes. Yo estoy muy ocupado aquí trabajando con el rey. Pudo haber dicho eso Nehemías, pero no. Miremos lo que dice ahora Nehemías en el capítulo 4 en adelante. Por favor, Eliú, si puede darle lectura a la palabra de Dios. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersación fuere hasta el extremo del cielo, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues, tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverencia a tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante del varón, porque yo servía al copero del rey. Nehemías se sienta
y se pone a ¿qué, hermanos? A llorar. Se sienta a llorar de lo más profundo. ¿Por qué? Porque le importaba la obra de Dios. Dios ya lo había escogido para esa gran misión de ir a reconstruir los muros y ya le había mandado los mensajeros. Y la primera cosa que aprendemos de Nehemías fue un hombre de oración, un hombre joven y un hombre de oración. Después de haber llorado y después de haber estado triste, ¿qué más hizo? Oró y ayunó. La oración, hermanos, con ayuno. La oración con ayuno tiene que ser nuestro estilo de vida cuando Dios nos manda a hacer esas grandes misiones. Usted y yo tenemos la gran misión de pregonar la palabra de Dios, de dar las buenas noticias de Dios allí afuera. Y nosotros debemos de tener ese tiempo de oración y de ayuno. Dice la palabra que ayunó por algunos días. Saben que algunos días se transformaron en aproximadamente 4 meses. No fue que, recibo la noticia hoy y mañana y pasado agarro mis maletas y me voy para ver qué puedo hacer allá. No, era una misión fuerte, era una misión tremenda. Él tiene su tiempo con el Señor y empieza a asimilar qué es lo que el Señor quiere. Oración y ayuno. ¿Por qué? Porque también él trabajaba ¿con quién? Con el rey. No era que iba a venir, mire señor rey, yo me voy, ya mañana tenga mi carta de renuncia, voy a darle una semana para que encuentre otro copero. No era así, sino que él tenía que prepararse para presentarse ante el rey y poderle decir lo que el Señor ya le estaba diciendo que hiciera. Entonces Nehemías toma ese tiempo. Ahora, miren qué oración. Primero, Nehemías reconoce el poder de Dios. Reconoce el poder de Dios. Nehemías, con una actitud humilde, llega ante el Señor y le dice: te ruego que escuches a tu siervo. Te ruego. Sabiendo que Dios ya lo estaba mandando, porque él tuvo que haber comprendido que era Dios que ya lo estaba preparando para esa misión, viene con una actitud de humildad y le dice: te ruego que escuches a tu siervo. Reconoce el poder de Dios, reconoce que Dios es un Dios fuerte, grande y temible. Y la palabra temible allí no se traduce en temor, sino que se traduce en reverencia. Un Dios que debemos de reverenciar, que cuando llegamos a Él en nuestra actitud de oración, tenemos que darle lo que Él es, tenemos que reverenciarlo y tenemos que reconocer que nosotros no somos nada. Y debemos tomar esos tiempos de oración. Nuestra iglesia hemos empezado un tiempo de orar y ya luego se les va a informar que vamos a tener tiempos de ayuno, donde todos nos unamos para que podamos hacer la obra. Hoy en día, en aquel tiempo, Nehemías tenía su misión de ir a reconstruir los muros. Ahora nosotros tenemos la misión de que la obra de Dios crezca y que esas almas perdidas podamos, a través suyo, a través de mío, traerlos al redil del Señor. No necesitamos construir muros acá en este lugar. Este lugar está muy bonito, ¿verdad? Los edificios lindos que existen por todos lados. Reconoce su misericordia. Y otra cosa, fue al grano. Señor, yo he pecado contra ti. Él reconoció que él también era un pecador. Reconoce que la casa de su padre también había pecado. Y reconoce que su pueblo había pecado contra Dios. Por eso Dios los había mandado a la cautividad a su pueblo.
Si recordamos la historia de Dios, lo que estudiamos en los grupos, vamos a recordar que el Señor mandó profetas y les decía, si no se arrepienten, yo voy a entregarlos a manos de esos reyes malos que existieron. Pero ahí está Nehemías orando de noche y de día, porque la misión no era fácil. Me encanta mucho el versículo 9 y quiero leérselos nuevamente, porque allí realmente en ese versículo 9 está el propósito principal de por qué Dios le había dado a Nehemías que fuera a reconstruir los muros de la ciudad. Dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios quería, era el pacto, y Nehemías se lo recuerda a Dios. Dios, ¿recuerdas el pacto que tú hiciste con tu pueblo? Que si nosotros nos arrepentíamos y si nosotros te obedecemos y nosotros regresamos, tú nos vas a perdonar y en este lugar tú vas a vivir. Porque la gloria de Dios en ese tiempo se había apartado de su pueblo. Se había apartado de su pueblo. La oración, hermanos, nos lleva primeramente a comunicarnos con Dios. La oración nos lleva a comunicarnos con Dios. Nos lleva a abrir nuestros corazones. Nos lleva a examinar nuestro caminar con el Señor. Nos lleva al quebrantamiento. Así como David en el Salmo 51 se quebrantó, la oración nos lleva al quebrantamiento. La oración nos hace vernos débiles, pero al mismo tiempo nos hace vernos fuertes, porque le estamos orando a nuestro Dios. También nos permite adorarle, alabarle. También nos permite disfrutar de su presencia y entregar nuestras vidas sin reserva a Dios. Eso es el beneficio de tener vidas de oración, hermanos. Ese es el beneficio de tener vidas de oración. ¿Cómo estamos en esa área de nuestra vida? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? Tenemos esas oraciones en las cuales nos quebrantamos y le decimos al Señor, Señor, este día no he caminado bien contigo, perdóname. Fui grosero con mi esposa, fui grosero con mis hijos. No tuve la oportunidad de dar tu palabra y no la di. Tuve miedo de abrir mi boca y hablar de Jesús a esa persona que tú me pusiste en el camino. Nos da el gusto de estar ante su presencia y pedir para nuestras necesidades. Ayer en el grupo de hombres habíamos 17 hombres y tuvimos un tiempo de oración. Y al final, qué rico sentimos donde estábamos pidiendo por nuestras necesidades. Punto número 1. Nehemías, un hombre de oración. Que nosotros seamos de esos hombres de oración. Segundo punto. Vamos a leer en el capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Eliú, por favor, lee los versículos. Y sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya en el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebrantado de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey,
si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen en el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para amaderar las puertas del palacio y de la casa para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanballat, Eronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías ha orado suficiente, ¿verdad? Mucho tiempo. Y tenía que presentarse ante el rey. Y una de las cosas que el rey no permitía era que mostrara tristeza. Ninguno de sus siervos podían mostrar tristeza. Imagínense cómo Nehemías iba a llegar ante el rey alegremente. No, rey, mire, es que fíjese que los muros y Dios me ha escogido para ir. No podía, él estaba triste. La palabra de Dios en el versículo dice que no temió un hombre de valor, Nehemías. No temió. Si en ese momento el rey lo hubiera sacrificado, Nehemías se hubiera muerto. Pero él no mostró temor ante el rey, sino que le contó. ¿Y cuál fue la respuesta? Rapidito la respuesta del Señor. Dice que el rey estaba con la reina y el Señor le dice, ¿y qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Entonces Nehemías rapidito ora de esas oraciones rapiditas, ¿verdad? Cuando uno está ante una situación y dice, Señor, en el nombre tuyo yo quiero esta situación. Así, Nehemías, rapidito. Y entonces le dice, bueno, mire, si a ti te place enviarme. Y entonces el rey le dice, bueno, ¿y cuánto tiempo va a ser eso? Entonces Nehemías le contó el tiempo. Y más adelante vamos a saber cuál fue ese tiempo. Entonces, ¿y qué cosas más pides? Entonces inmediatamente Nehemías, como él ya había visto en su mente qué era lo que iba a necesitar. Necesito cartas para esto, necesito cartas para esto, necesito una carta para el guarda del bosque que me dé la madera, porque tenía que reconstruir 12 puertas que tiene el muro. Y ya vamos a ver esa imagen. Entonces Nehemías rapidito, y el Señor le contesta su oración. Ahí tenemos la enseñanza que cuando nosotros no pedimos para nuestros deleites, sino que pedimos para que la obra de Dios se extienda a través de nosotros, el Señor contesta así. Contesta así. Entonces encontramos en la otra cualidad de Nehemías, un hombre de valor. No tengo temor. Nosotros los cristianos decimos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ese debe ser nuestra batalla. Y hablarles del Señor a las personas que nos encontramos en nuestro diario. ¿Cuántas personas quiere ganar para el Señor este año usted? ¿O cuántas personas quiere ser instrumento para ganarlos para el Señor? ¿Ha planificado algo así, hermano, este año usted? ¿Ha dicho, yo me voy a ganar un alma para Cristo este año? ¿O me voy a ganar un alma cada mes? ¿O voy a ir a buscar algunas ovejas que se nos han ido de este redil? ¿Recuerdan un mensaje que prometimos que nosotros íbamos a ir a buscar a esas ovejas que se nos han ido? Y pasamos muchos aquí y dijimos, tengo este nombre.
de Carlos Tortolero en mi corazón y su esposa y su familia que ya días no vienen. Y yo los estoy llamando y ahí los tengo en mi corazón. Y los estoy llamando para que vengan a la iglesia, para que vengan a la iglesia. No he podido tener una reunión con ellos. Pero aquí hay hombres que están visitando y que están llegando. Ya es tiempo que nuestra iglesia se levante y hagamos la misión que el Señor nos ha dado. Entonces aprendamos de ese valor de Nehemías. Punto número 3. Miremos la siguiente imagen para que más o menos nos formemos una idea de cómo estaban esos muros, cómo era la ciudad de Jerusalén. Ahí está apareciendo la ciudad de Jerusalén. Miren todos los muros. Ahí está esa ciudad. Ahí están los muros. 12 puertas. Hermanos, léanse Nehemías. Es una historia maravillosa. Es una historia linda. Y cada puerta tiene un nombre. Me gusta mucho la puerta de la oveja a mí. Me gusta mucho la puerta de la oveja. Hay una historia bien linda en esa puerta. Ahí está la ciudad. Entonces Nehemías, una vez que llega, dice la palabra de Dios, y por cuestión de tiempo no voy a leer más la palabra, sino que solo les voy a comentar que vino Nehemías, llega a Jerusalén y no le dice nada a nadie, sino que de noche se levantaba y recorría la ciudad. Dice que iba en un burro y empezó a recorrer y en algunos lugares el burro no podía pasar y entonces él dejaba el burro allí y se iba y empezó a inspeccionar cómo estaba. Estaba planeando cómo le iba a proponer a su pueblo para que lo ayudaran a reconstruir. Porque él solo no iba a poder reconstruirlo. Él solo no lo iba a poder construir. Entonces vemos otra cualidad de Nehemías. Un hombre estratégico. Cuando usted y yo tenemos una misión de Dios, seamos estratégicos. Yo quiero ganar una persona para Cristo. Entonces, lleve la Biblia o ande un tratado. Estrategia, ¿verdad? Voy a andar este tratado aquí y al nomás se lo leo, porque tal vez se me olvidan algunos pasajes. Estrategia. Nehemías empezó a ver, caminó por aquí, caminó por allá, calladamente, no le decía nada a nadie, reconoce las 12 puertas y cuando ya tiene toda la información en sus manos, entonces dice, este es el momento de decirle a este pueblo lo que vamos a hacer. Reúne a todos los líderes y entonces les dice en el versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para el bien. Cuando él reúne a todos los líderes, él ya sabía cómo estaba la ciudad. Y entonces les presenta el proyecto y el pueblo entonces dice, levantémonos y edifiquemos. Como decía Eliú, que nuestra iglesia Nuevo Horizonte se levante, que seamos una nueva generación este año y que logremos alcanzar a muchas personas para el Señor. Que sea una iglesia de oración, líderes comprometidos con sus grupos, con sus ministerios y que le echemos ganas para que la obra de Dios crezca. Nehemías entonces, cuando el pueblo le dijo, levantémonos y vamos mano a la obra, entonces dice la palabra de Dios que Nehemías entonces dice, bueno, la familia de Rodrigo y Enamorado va a construir la puerta tal y va a reconstruir hacia allá. La familia Bello y toda su familia para allá. La familia Martínez, la familia la otra por allá. Entonces Nehemías puso a toda la iglesia a trabajar estratégicamente. Dice la palabra de Dios que de acuerdo a dónde vivían, y de acuerdo a lo que podían hacer, el trabajo que podían realizar, carpinteros, cortadores, los mezcleros, los que ponían el cemento, todo lo que se necesitaba, los puso y los puso y los puso. Los muros fueron reconstruidos en 52 días.
Dice la palabra de Dios, Nehemías 6:15, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliul en 52 días. En 52 días. En uno de los versículos que leyó Eliú, por cuestión de tiempo no vamos a leer más la palabra, pero en el último versículo empezó un nombre ahí, Sanbalat, el amonita, el griego, aparecieron 3 nombres. Eran 3 líderes que no tenían parte ni arte en el trabajo, pero empezó la oposición. Y nos cuenta la palabra de Dios que el pueblo de Dios dice que trabajaban con una mano y con la otra mano tenían la flecha para defenderse. Porque estos hombres malos que existían en ese tiempo, y hermanos, la oposición va a existir siempre. Satanás y este mundo y mi carne no nos va a dejar cumplir la misión de Dios. Y lo vivo yo. A veces quiero leer la palabra de Dios y orar de esa manera, pero un partido de fútbol o un programa en la televisión me quita ese deseo. ¿Por qué? Por mi carne, mi pecado, mi pereza espiritual que muchas hay. Nehemías y el pueblo, hermanos, construyeron el muro en 52 días. Después de eso, el rey Artajerjes, por ahí va el nombre. Es un nombre un poco, si tengo otro hijo le voy a poner ese nombre. O si Linda tiene un niño varón, me le pone por favor ese nombre. El rey nombró a Nehemías durante 12 años gobernador de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la maldad era tanto que si Nehemías hubiera regresado, hubieran vuelto a destruir los muros, hermanos. Así nosotros en la obra de Dios debemos de estar vigilantes, debemos de cuidar la obra de Dios. Todos los líderes que estamos acá en esta iglesia y ustedes, hermanos, todos somos líderes, todos somos servidores de Dios. Cuidemos de la obra de Dios, cuidemos de nuestra vida, hagamos la misión. En conclusión, oración, acción, valor, no tener temor y todo lo demás el Señor lo va a poner.